ver, es muy complejo pensar, bueno, cuál es el lugar del arte en este contexto, dónde está el arte. Sin embargo, el arte, y refiriendo el arte en general y las artes visuales, siempre o sea, siempre reaccionan y trabajan en el momento político histórico donde son pensadas e imaginadas. Entonces, obviamente, las artes visuales en muchos puntos, depende de los medios, tiene que ver con ya sea pintura, grabado, instalación, videoarte, performance. Hay cuestiones que hay una, de pronto, cierta no accesibilidad a ciertos materiales, o sea, no puedes ir a imprimir al taller porque no puedes ir a comprar las tintas, o sea, una cuestión de enclaustramiento, pero siento que eso también hace que se repiense las maneras de producción y creación. Te obliga de alguna manera a mirar lo que tú tienes en tu espacio, en casi tus metros cuadrados, mirar eso y trabajar desde ahí. Entonces, yo creo que se plantean como nuevos desafíos, nuevas formas y nuevas maneras de resolver los problemas que uno se plantea en el campo del arte. Entonces, son como muchas cuestiones, porque afecta la cuestión, por un lado, el contexto político, social, de salud, de cambio, el encierro, te fijas ahí, una cuestión, el encierro que es como una cápsula, que el afuera se transforma en algo peligroso, complejo. Hay una cuestión como los afectos, los cuerpos, o sea, hoy día el cuerpo del otro es un elemento de contagio, es muy complejo, o sea, yo creo que se empiezan a instalar nuevas como reflexiones, nuevas problemáticas en tu producción de obra. O sea, afecta muy profundamente, creo yo. Sin embargo, es como cuando los artistas que han estado en un contexto de guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, te pongo que es como quizás el ejemplo que uno tiene más cercano, aunque fue ya hace bastantes años, fue en el siglo pasado, ¿no? Bueno, todos los artistas, por ejemplo, judíos que tuvieron que salir de Alemania, que fueron perseguidos, o sea, ellos siguieron produciendo obras y esas obras tienen esa marca y esa impronta. Como lo mismo que no sé, si uno piensa en el Guernica o piensa en ciertas obras de Boyce, responde. Entonces yo creo que aquí sucede lo mismo. O sea, el artista y la creación y la imaginación está atrapada por este espacio y tú tienes que trabajar con lo que está aquí o lo que, si tú logras que te llegue algo vía delivery, todas esas cuestiones que se han ido como armando un poco más con el tiempo, pero están marcadas por eso, porque finalmente también, o sea, todos sabemos que el arte y el psicoanálisis es una cosa que están muy ligadas en la producción de una obra, ¿no? Entonces, todo eso que te está pasando en la cabeza, te empiezan a pasar otras cuestiones. Hay gente que resiste más en el encierro, que resiste menos, entonces, obviamente que marca el modo de producción y las materialidades y los medios, ¿no? Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una cosa es esa intervención, o sea, cómo la ciudad se transforma en un espacio que recibe intervenciones que son políticas, artísticas y denostadoras en algunos casos también. Entonces yo creo que también ahí hay que hacer una diferencia entre qué es arte y qué no es arte, qué es arte público y no es arte público, qué es intervención, qué no es intervención. Tenemos nosotros como historia, por ejemplo, la más emblemática, que es la Brigada Ramona Parra, te fijas, que es una cuestión visual cargada de contenido político. Una de las cuestiones que yo encontré más relevantes de
el movimiento, o sea, todo desde el estallido social en adelante, la reaparición de una gráfica muy potente. Yo de verdad que quedé así, de hecho creo que tengo miles de fotografías, pero como registro, ¿no? Creo que hubo una, todo lo relacionado al mundo gráfico eh, tuvo una presencia absolutamente rotunda y radical, muy, muy asertiva, muy poética en algunos casos. Después hay otro tipo como de intervención más objetual que, por eso te digo, aquí hay una cuestión desde qué punto uno la va a estar analizando, desde qué campo del arte. O sea, no creo que, a ver, lo que quiero decir es que no creo que todo lo que está en los muros de la ciudad sea arte, porque hay consigna política que no necesariamente es arte, y dentro de ese contexto hay ciertas objetualidades que han aparecido, hay cierta gráfica absolutamente potente que apareció, y después hay, como en el campo del hilo y la puntada, también hay mucha cuestión que tiene que ver con el bordado colectivo y todo eso, lo que tampoco quiere decir que todo eso sea arte, pero creo que hay una gran reflexión y producción desde el mundo del arte o con ciertas herramientas del arte que han permitido instalarse en el imaginario nacional. El Magíster es un programa que pretende que el estudiante se pueda desarrollar en un espacio creativo, crítico, reflexivo de su propia producción visual y que sea como del el más alto nivel, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, está pensado este espacio como un espacio como reflexivo, incómodo, o sea, como yo insisto mucho en eso, de que el estudiante salga de su espacio de comodidad o de confort, como que se desplace, como para que pueda como proponer como desde otro lugar, o sea, que como obras, propuestas artísticas, autorales, coherentes, consistentes, con un discurso. De eso se trata, en el fondo, que el estudiante al entrar pasa por varios talleres donde cada artista, porque son artistas académicos, plantean problemáticas que los obligan a desplazarse un poquito de su habitual modo de hacer. Eh, eso es un poco lo que, lo que quiere ser este programa, pretende ser, o sea, porque la idea es que el estudiante pueda fortalecer su producción de obra, que su obra tenga coherencia, que esté vinculada con distintos quehaceres a nivel nacional, histórico, político, social. O sea, esa es un poco la idea, que pueda no es que tenga que teorizar sus obras, sino que tenga una postura frente a esa obra, pueda mirarla, pensar y que el paso por el magíster haga que el estudiante, aunque si ponte tú eres un pintor y pasa por distintos talleres, que hace resuelve de distintas maneras sus problemáticas, si vuelve a seguir con la pintura como su medio fundamental, sea como desde otra manera, que haya habido un movimiento ahí. Eso es un poco lo que pretende ser este magíster. Eso cuando hablamos nosotros de este lugar de comodidad tiene que ver, en el fondo tú no vienes al magíster porque vas a estar en un taller, y pues vas a exponer en la galería A, después en la galería B, en la C, en la D. Se había transformado un poquito en eso. Entonces dijimos, no, el estudiante que entra aquí, que decide entrar aquí a un programa académico, ¿ya? Porque es un programa académico, entra para que le suceda algo a su trabajo. Eso es.
Y eso que le sucede es que lo va a incomodar, o sea, si muchas veces entran artistas que ya como que tienen un pequeño cuerpo de obra, te va a decir, no, mira, te estamos poniendo este problema y lo tenés que solucionar, te incomoda, sí. Ese es el lugar de comodidad en el cual hablamos, o sea, tienes que reflexionar, tienes que pensar, tienes que identificar tus territorios, tus fortalezas, tienes que ver, o sea, frente a este encargo que te están haciendo, ya no puedes responder como, no es, porque en el fondo es empezar a remedarte a ti mismo, o sea, es reflexiona, le tiene que pasar algo a tu trabajo, le tiene que pasar algo a tu trabajo, te tiene que incomodar, te tiene que sacar de esa manera que tú vienes, ya después de un cierto tiempo uno tiene un modo de resolver y va, y entonces en el fondo una especie de pastiche el que seguía haciendo. Entonces, no nos interesa eso. No nos interesa que el estudiante se vea incomodado en su pensamiento, ¿te fijáis? Como va en esa línea. Y que lo obligue a meterse por otros derroteros eh, para ver para volver a mirar su trabajo y decir, ay, ¿qué me está pasando aquí? Para tener otra mirada del propio trabajo. Eso en el fondo de eso se trata. Entonces, por eso ahora tenemos así como muy estructurado el taller de análisis visual 1, 2, 3, que terminan el taller de obra, que es la exposición, que en el fondo recoge esto que les ha sucedido en estos 3 primeros talleres, que los chasconearon para acá, los chasconearon para allá. En el último es ya, a ver, algo pasó ahí, entonces acá hay un taller de obra con una propuesta curatorial que se expone en una galería. ¿Me entendí? Entonces, está pensado de esa manera ahora. Yo creo que el sello es la libertad de pensamiento. O sea, que yo creo que nuestra alma mater en la Universidad de Chile es la libertad de pensamiento. Entonces, el sello de este programa también es la libertad de pensamiento, la libertad de cruces entre muchas disciplinas. O sea, considerando que en la Universidad de Chile se estudian y se investigan y se manejan quizás todas las disciplinas del saber, casi todas, por no decir todas, ¿no? Entonces, como en el fondo esta universidad que está presente en todo lo que afecta la vida de la ciudadanía y de un país, entonces nuestro sello es eso, estamos en esta casa de estudios que toca todos esos puntos de la vida cotidiana y la vida de un país y la vida política, pero básicamente es la libertad de pensamiento, la libertad de creación. Yo creo que ese es nuestro mayor sello. O sea, aquí no hay una cuestión, no hay un lineamiento ni político, ni ideológico, no, libertad absoluta. O sea, aquí se pueden leer todos los textos y nadie te va a decir que ese texto en realidad va contra cierta ideología o religiones o qué sé yo. Bueno, yo creo que el desafío empezó acá en el 2020, porque nosotros tenemos una corte 2020 que tomó la decisión de entrar en este contexto Zoom, que lo podemos llamar, como ellos decidieron aceptar este desafío. Yo creo como artista, como académica de pregrado y de posgrado, que es lo que yo he ido adelante, he ido planteando, yo creo que estas generaciones van a ser unas generaciones muy especiales, marcadas por algo que ninguna otra lo va a tener, o sea, sobre todo la del 2020, digamos, porque ellos tuvieron que, como que se empezó a inventar todo, todos fuimos como a tientas, adaptándonos, cómo puede ser, no sabíamos usar el Zoom, era mucho más complejo.
Sin embargo, la del 2021 vamos a tener un año, vamos a estar, haber pasado ya un año, todo el 2020, como viendo cómo lográbamos transitar, metiéndonos por esas pequeñas fisuras, porque esto llegó para quedarse, independiente que volvamos a una presencialidad, que obviamente va a tener que ser. Hay muchas cosas que, o sea, pues, como nuevamente como una apertura al mundo. De pronto quizás vamos a poder tener estudiantes de Latinoamérica que puedan acceder el 21, porque ya sabemos que una cuestión es que tú puedes resolver la obra a nivel hacer películas, fotografías y tal, pero tú también vas a poder resolver obras y uno también va a poder corregir esa obra sin que esté esa presencialidad. O sea, los límites, las fronteras en todos los sentidos se están moviendo y se están moviendo permanentemente. Entonces yo creo que el 2020 ha sido una experiencia de súper aprendizaje. Yo veo el lado positivo de todo eso que uno en la presencialidad quizás no miraba, no estaba, uno no pedía, porque estaba esa cosa, bueno, de la cuestión del diálogo, que es que, o sea, la cosa presencial es irreemplazable en un punto, es irreemplazable eso presencial, pero aparece otra cuestión que es potente que en lo presencial no está. Entonces yo voy por mirar ese otro mundo que se abre, ¿te fijáis? Que podría, por ejemplo, permitirnos que en nuestro programa hubiesen estudiantes, no sé, de Colombia, de Ecuador, de México, que nosotros tenemos muchos postulantes, y por lo tanto va a haber una interculturalidad más potente. O sea, yo creo que hay que mirar eh, y ver qué es este mundo que se nos está abriendo. Entonces, claro, quizás los modos de exhibición pueden ser diferentes, no sé, pero yo creo que para el 2021 vamos a estar como quizás un poco más preparados en saber muy bien cómo vamos a ofrecer. No sabemos la complejidad que va a traer, o sea, viendo Europa en este minuto, en que la vuelta, la presencialidad allá ha traído una serie de contagios. A lo mejor en 2021 ya tenemos una vacuna, no sabemos, pero yo creo que esta es una cosa, bueno, el programa es presencial. Quizás tendríamos que trabajar en una especie de semipresencialidad, que el estudiante de afuera, o incluso un estudiante que vive en Arica, o sea, ya ni siquiera mirando Argentina, Perú, México, el estudiante que vive en Puerto Montt. De hecho, nosotros tenemos 2 estudiantes que son de Puerto Montt y que se tienen que venir a Santiago y estar aquí. A lo mejor esos estudiantes podrían estar en este proceso y venir solamente, ¿me entendí?, a mostrar el trabajo final. Yo creo que se abren infinitas posibilidades mm, para esto. Es un desafío y que yo creo que hemos ido aprendiendo mucho y miro el lado positivo. El Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile fue el primero, nació en el año 1994, fue creado. Pasamos creo que 2 o 3 acreditaciones, y cuando veníamos, o a la tercera, ya llevábamos 24 años de funcionamiento. Por lo tanto, efectivamente, en 24 años el mundo había cambiado, las artes habían cambiado, el contexto había cambiado, y el programa también se había se había empolvado, creo yo, así como de polvo, ¿no? Y se venía como arrastrando, tenía como que necesitaba mirarse, volver a mirar. Si nosotros tomamos como comité académico la decisión de cerrar un año para pensarlo, pensar qué estaba pasando. Habían cosas que no nos gustaban, que es lo que yo decía, que como que en el fondo del magíster la gente entraba para poder ir a las exposiciones y no para pensar, para analizar, para deleitarse con el mirar su propia obra y moverla de un lado para otro. Y bueno, nos demoramos,
porque fuimos muy críticos con nuestro propio programa, pero nos parecía que era la única manera de seguir adelante, ¿te fijáis? De ser como rigurosos y respetuosos con lo que nosotros pensábamos que tenía que ser este programa, y en ese sentido fue un poco también volver al origen, o sea, por qué y cómo se pensó en el origen este programa, esta cuestión de cruzar distintas disciplinas, de forzar al estudiante que mirara otros modelos de producción, o sea, como los modelos desde el punto científico. Uno siempre pone el más clásico matemático, la serie Fibonacci, ponte tú, que te permite un ordenamiento. Volver un poco a eso, entonces nosotros en paralelo con esto que decidimos como parar un año, hicimos una revisión absoluta del reglamento, del programa de la malla, y quizás lo más potente que hay ahí es que nosotros nos adscribimos a AFE, que es el término que sea una actividad formativa equivalente, que con eso lo que nosotros es que le entregábamos como el poder a la obra, que era una cosa que se había perdido. En el fondo en el magíster se hacía esto y después había que escribir un tremendo texto, una tesis, la obra da un poquito lo mismo. Entonces nosotros como que hicimos esta mirada, fuimos muy críticos, y ahora el programa está como, la malla está mucho más ordenada. En el segundo año está esto del taller de AFE, que es donde el estudiante trabaja una obra con una tutoría AFE, que hace un texto informativo, que es un informe y no es una tesis, porque no es una, porque lo que importa aquí es esa obra, es un magíster en artes visuales, y eso es lo que importa. Y le volvimos a darle importancia a la obra. Y eso, de alguna manera, nosotros, yo creo que fuimos muy transparentes en nuestro formulario de acreditación, y yo creo que eso eso se percibió, ¿te fijas? O sea, nosotros, con todo lo que significa que tú cierres un año un programa, que no tienes recursos y tal, nosotros tomamos todos esos riesgos, y bueno, nos acreditaron por 4 años, lo cual, después de haber perdido una acreditación, te fijáis, por estas razones que yo doy. Nosotros, como quien dice, dijimos, no nos vamos a acreditar porque tenemos que cambiar la malla. Podríamos habernos acreditado con la malla anterior y haber seguido así como, ¿cómo se dice?, en automático, pero decidimos que no nos parecía, bueno, porque en el fondo el alma del magíster es una cuestión crítica, sobre todo pensamiento crítico, entonces no podíamos no hacer eso nosotros con nuestro propio programa. Así que, bueno, y lo que tiene el beneficio que viene con la acreditación, obviamente, es que los estudiantes pueden optar, postular a CONICYT y postular a algunas otras becas, incluso de afuera. El hecho que el programa esté acreditado, ciertas becas de afuera les piden que los programas estén acreditados. Así que en ese sentido ha sido súper bueno, porque son dos cosas, abordamos dos cuestiones ahí. Pero yo creo que para nosotros la fundamental y radical fue haber mirado la malla y haberla rearticulado, repensado, reordenado.